has puesto a pensar qué dirían los arqueólogos, los antropólogos o los historiadores del futuro acerca de nuestra época? Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos conozcamos en el antiguo Colegio de San Ildefonso una exposición que plantea esta idea a través de la obra plástica de diferentes artistas contemporáneos. ¿Están listos? Vamos a conocer Rastros y Vestigios. Antes de comenzar a recorrer la exposición y para comprenderla y disfrutarla mejor, estamos con Ernesto para saber un poco sobre museografía. ¿Quién es un museógrafo, Ernesto? Bueno, los museógrafos somos los que hacemos el diseño de las exposiciones y lo traducimos a espacios físicos que la gente recorre. Y construimos un guión museográfico, que es una cosa diferente al guión curatorial, que ya incluye apoyos que van a facilitarle a la gente recorrer la exposición, tener sensaciones y sentimientos dentro de la muestra, cómo relacionar unas piezas con otras. Eso es lo que hacemos los museógrafos. ¿Qué es un guión museográfico? Un guión museográfico se compone de una lista de contenidos, una lista temática, una lista de obra que ilustra a los contenidos, a los temas o a las salas, y una serie de apoyos museográficos que ilustran de manera más cercana este rollo de los contenidos temáticos de la sala y la relación con las piezas. Ayúdanos un poquito a comprender cuál es la diferencia entre el museógrafo y el curador. La diferencia básica es que el curador es un especialista en el tema, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Rastros, trabajamos con una curadora especializada en arte contemporáneo y ella hizo una selección de piezas que ilustran o que van a explicarle al público y le van a mostrar al público cómo es que a través de una arqueología del futuro, los artistas o las piezas que están en las salas reflejan eso, ¿no? O sea, si tú llegaras en el 2050 a la Ciudad de México, encontrarías todas estas obras desplegadas y ahí entenderías cómo era esa arqueología del pasado a través de cómo los artistas contemporáneos lo expresaron hoy. Entonces, esa es la idea de un curador. Escribe unos textos, relaciona unas piezas, hace unos temas, y cuando se lo da al museógrafo, el museógrafo tiene que hacer que el público visite esos espacios del futuro y él sea el visitante que encontró estas piezas. Esa es la diferencia. Claro, se trata como de intervenir el espacio, es por eso que en su mayoría los museógrafos suelen ser arquitectos. Sí, en su mayoría solemos ser arquitectos. El equipo de museografía se compone de diseñadores gráficos, artistas visuales, diseñadores industriales, técnicos de montaje, restauradores, o sea, hay todo un equipo que trabaja junto con el museógrafo para poder instalar la exposición. Obvio es que tienes que entender muy bien los contenidos, conocer las piezas, hacer un análisis de las mismas, que te sirve en principio para saber en qué espacios deben estar ubicadas, o sea, cuál es el mejor lugar para ellas, y luego conocer su gama cromática, sus texturas, qué tipo de iluminación necesita. Todas esas cosas que hacen que un objeto de arte se vea completamente diferente de una bodega de obra a una sala de exhibición. Muchas gracias, Ernesto. Creo que con esto ya tenemos una idea más clara de qué es lo que hace un museógrafo y estamos listos para conocer a Magnolia y recorrer la exposición. Bienvenidos. ¿Qué es lo que dio origen a conjuntar todas estas obras que pertenecen a varios artistas de diferentes latitudes para hablar sobre este tema? Bueno, el origen fue invitar a la curadora Tatiana Cuevas a que colaborara con nosotros, que somos la colección Isabel y Agustín Coppel, para desarrollar un proyecto de exposición. Generalmente cuando nos planteamos ante una pieza nos sentimos como un poco desconcertados, no entendemos, pero lo que esta exposición pretende es que nos enfrentemos a estos objetos
como algo con lo que vivimos normalmente. Como tú dices, hay objetos hechos, esto es un bordado, hay piezas hechas con chaquiras, hay fotografías de lugares que conocemos, que pasamos todos los días por ahí y a veces sin poner atención, una pieza de Jambó que consiste en la acumulación de batas, sábanas y pantuflas que se lleva del hotel, que todos los hemos visto, todos estamos como familiarizados con estos objetos y luego a veces no nos detenemos a pensar qué están diciendo de nuestro tiempo. Ahorita nos encontramos en la sala que abre la exposición, encontramos diferentes piezas a manera de instalación. Sí, mira, te cuento un poco. Esta es la pieza que da apertura a toda la muestra. Para la curadora fue una pieza que resumía todo. Se trata de un bordado de Alighiero Boetti, es un artista italiano que durante muchos años se instala en Afganistán hasta que llega la invasión soviética de 1979. Él trabajaba con un grupo de bordadoras, de mujeres. Esta obra que se llama Tutto, que en italiano quiere decir todo, son piezas que el artista comisiona a estas mujeres que hagan, no es la única, hay varias, pero todas siempre son diferentes porque cada mujer elige los colores, él les da un juego de formas y ellas las acomodan. Lo interesante para esta pieza y para entender esta exposición es que cuando nos acercamos empezamos a encontrar objetos de nuestro mundo, como puede ser un martillo, un avión, una escuadra, un coche, y así vamos encontrando un caballo con su jinete, tijeras. Entonces la idea es como encontrar todos los restos de nuestro mundo material en esta pieza. Es también muy bonito pensar en este trabajo de colaboración, que el artista contemporáneo no es una persona que cree en solitario y que trabaja con técnicas que a veces son ancestrales, como es el bordado. Esta es una pieza de Abraham Cruz Villegas, es un importante artista mexicano. Esta pieza tiene relación, se llama Unión, y está hecha a partir de semillas, cuentas, fragmentos, digamos, de esas cosas que se quedan perdidas en los cajones prácticamente. Pero el nombre de Unión no solo alude a la unión de estas piezas, sino también a un hecho que para la Ciudad de México es más relevante, que es una de las calles de la colonia Escandón, donde el artista tenía su estudio. Entonces, él hace una referencia también a la propia ciudad, a su barrio en ese momento, a una cuestión urbana, y son todos estos fragmentos también de ciudad y de nuestra vida que van apareciendo. Ahora estamos junto a una de las piezas más especiales que tiene esta exposición. ¿Por qué, Magnolia? Esta pieza es de un artista alemán que se llamaba Joseph Beuys. Es un artista muy importante dentro del arte conceptual. Él tiene toda una teoría que desarrolla del arte como sanador social. Él genera muchas esculturas sociales que son prácticamente como performance o instalaciones, y él creía realmente que el poder del arte podía sanar una sociedad como la suya, que había sido rota por la causa de la Segunda Guerra Mundial, donde él incluso llegó a ser piloto aviador por parte de los nazis. Este caso es muy especial y muy particular. Se trata de un electrocardiograma que le realiza a su galerista en Milán en el año de 1984, después de que Nápoles ha sufrido un terremoto devastador. Entonces, mediante hacer este electrocardiograma de manera pública en la galería y luego intervenirlo, la idea era como que este conjunto de energía pudiera sanar el trauma ocasionado por el temblor en la sociedad napolitana particularmente. Entonces, cuando nos acercamos, vemos este movimiento del corazón de este galerista. Y luego, pero si nos fijamos bien, hay ciertos dibujos, intervenciones que hace el artista, como dándole otro carácter. Y es muy bonito también pensar en esta pieza porque el electrocardiograma tiene un movimiento similar al que tiene un sismógrafo, ¿no? Entonces, esto leer las vibraciones también. Esta es otra de las piezas que podemos encontrar en la exposición y que además pertenece a un artista mexicano. Me parece que es algo que nos impacta porque habla de una cotidianidad. Sí, en efecto. Esta pieza se llama Hermoso Paisaje y es muy contradictoria, digamos, el título con lo que estamos viendo. Maurice, el autor de esta pieza, es un artista mexicano bastante joven
y él lo que hace es trabajar siempre con grupos que consideraríamos marginales. En este caso son indigentes que viven abajo de un puente. Entonces, todo lo que está conformado en esta pieza son objetos que construyen el día a día de una de las personas que vive bajo un puente en la Ciudad de México, que además está representado en esta imagen que apenas si se ve y que es casi invisible para el público y nos tenemos realmente que fijar. La pieza en sí es un ensamblaje y está puesta muy frágilmente, que es parte también de demostrar esta fragilidad de estos restos, ¿no? Y cuando nos acercamos y leemos lo que está escrito en estos cartones, son frases que parecen muy triviales, pero por ejemplo, cómo evitar la lluvia si acecha a todas horas, que parece una cosa casi poética, pero para estas personas en situación de calle resulta una problemática muy grande. Entonces es interesante cómo esta pieza nos habla de una realidad, pero nos habla de una realidad sin ser ofensiva para nadie, sin ser brutal, o sea, es como cómo construir a partir de esas cosas que no vemos. ¿Cuántas veces utilizamos pijamas, pantuflas, batas de baño y no representan nada para nosotros? Pues en esta exposición es una pieza artística. ¿De qué nos habla, Magnolia? Esta es una obra de Jan Bo, que es un artista nacido en Vietnam, pero que emigra muy joven a Dinamarca. La pieza es parte de uno de los núcleos de la exposición que tiene que ver con las trazas del cuerpo de alguna manera, de cómo finalmente nosotros vamos dejando cosas. En este caso, ¿cuántos de nosotros no tenemos al final de 3 días una silla en nuestra habitación repleta de cosas? En el caso de esta pieza en particular, lo que la pieza cuenta o narra es un hecho biográfico del propio artista, que en los últimos años ha viajado por diversos motivos, investigación, exposiciones, justo a hoteles que han sido su hogar temporal por un par de días o semanas. Lo que él hace es lo que hacemos muchos de nosotros, nos llevamos las pantuflas, te llevas la bata y se va haciendo este cúmulo de cosas que van narrando finalmente lo que son rastros de esta vida, digamos, nómada que ha tenido, ¿no? De un nomadismo contemporáneo del que tienen no solo muchos artistas, pero sino también muchos hombres de negocios que van de hotel en hotel por cuestiones de trabajo. Entonces la pieza lo que hace es hablar del cuerpo o de los rastros que deja el cuerpo, digamos, esta relación con nosotros, a partir de dejar esta ropa, esta sábana, estas pantuflas que hemos tocado finalmente. Una especie de monumento a nuestros viajes, a nuestras estancias. Y en esta exposición también encontramos un poco de humor por parte de los artistas. Exactamente. Esta es una pieza de Peter Fischli y David Weiss, que son unos escultores suizos, cuya obra está plagada de humor, desde sus videos con efectos físicos, o sea, de cosas que caen y activan otras cosas, hasta esta serie de esculturas que en principio parecen objetos que se le quedaron al equipo de montaje olvidados en la sala, pero en realidad no se trata de maderas viejas, ni de un cassette, ni de una tinaja con agua, sino son piezas hechas con poliuretano que lo que hacen es reproducir fielmente las cosas naturales, pero no se trata de una reproducción de objetos que son considerados valiosos, sino de objetos que prácticamente consideramos desechos. Entonces es bonita como la acción de fijarse en estas piezas, en estos objetos que consideramos prácticamente basura, y el hacerlos en este otro material como el poliuretano, el darles esa como longevidad, los transformas y los revalorizas, y es como dejar una huella de nuestro tiempo. ¿Y esta pieza cómo se llama, Magnolia? Tiene un nombre larguísimo y yo solo me sé las primeras partes del título, que es Autorretrato Ciego. Es otra pieza del artista mexicano Abraham Cruz Villegas. Son estas acumulaciones de papeles, de cositas que generamos a lo largo de los meses, y luego él las cubre de pintura, entonces va generando finalmente este retrato de su vida, pero al cubrir de pintura un poco es cancelar qué son estas cosas o estos fragmentos, pero podemos encontrar desde los ganchitos de los calcetines, la etiqueta,
cuestiones de pastillas y medicamentos que tomó porque está enfermo, le duele la cabeza. Un antifaz, el letrero de la puerta de no molestar. El ticket de la maleta. Exactamente, entonces son todas estas cosas que normalmente después de un viaje o al cabo de unos meses notamos en nuestros escritorios, en nuestra mesa de noche, que no sabemos ni cómo llegaron ahí, y finalmente también habla de este proceso de acumulación cotidiana que tenemos. Estamos ante piezas, otra vez de Jambo, en un proyecto muy grande, muy ambicioso que se llama We the People, nosotros la gente, y este fragmento de cobre que vemos es un fragmento del vestido de la Estatua de la Libertad. Lo que Jambo ha emprendido casi como tarea titánica en los últimos años es copiar la Estatua de la Libertad, que es un ícono. Lo que él hace es recrear estos fragmentos, escala al natural en el mismo material que fue hecho, que fue cobre. En el caso de la Estatua de Nueva York la vemos color verdoso por el paso del tiempo, pero originalmente tenía este color. Entonces es interesante estos fragmentos de nuestro mundo y cómo podernos acercar a esto. Entonces tenemos aquí un fragmento del vestido, mientras que del otro lado es parte del libro que sostiene esta mujer. No solo los van a encontrar, sino los van a encontrar esparcidos por distintas partes del mundo, porque estos fragmentos se han vendido en distintas colecciones y museos y no solo quedan en México. Ahora, ¿qué les parece si vamos a conocer un espacio un poco distinto de las salas, pero muy hermoso, la capilla? Me parece muy bien porque es el cierre de la exposición y creo que es un lugar muy importante todavía para ver. Es bellísimo. ¿Qué encontramos aquí en la capilla, Magnolia? Esta es la última sala y es una sala, digamos, que se dedica al tema de la piedra. La piedra pensada como esta idea última del vestigio, del rastro. Cada vez que pensamos en como rastros arqueológicos, pensamos en fragmentos de vasijas, pero también en piedras. Entonces, la idea es ver cómo estos artistas contemporáneos trabajan y utilizan o piensan en piedras, por ejemplo. La pieza principal de esta sala es una obra de Richard Long, que es un artista inglés ligado a un movimiento que se llama Land Art, que es como el arte del paisaje también, y él empieza con acciones muy simples, que era ir a caminar por este paisaje inglés de colinas y dejar algunas huellas de esas caminatas, que muchas veces era como alinear ciertas piedras, y su trabajo va evolucionando hasta que concibe este tipo de piezas en las que se extrae material de estos lugares y se genera esta línea o esta forma, hay veces son círculos, pero que de alguna forma reflejan su paso por esos paisajes, pero al interior del museo. Entonces son siempre piezas que trabajan con rocas de una manera como muy natural, muy orgánica, sin tener una precisión a que tienen que embonar, aunque sí hay un orden en la disposición. Esta pieza, que es la que parece que no trabaja con piedras, es una pieza de Carlos A. Morales. Esta pieza a mí me gusta mucho, es un dibujo a lápiz a la pared que se hace con esta regla un poco caprichosa de formas, pero que en realidad es una regla cuya forma proviene de uno de los edificios que colapsó durante el temblor de 85 en la Ciudad de México. Entonces lo que hace el artista es tomar el dibujo, trazarla, ampliarlo, fabricar esta regla, que se genera es el objeto en sí. Cada vez que se exhibe, se cuelga a la pared y con dos personas, una que lo va sosteniendo y otra que va haciendo estos trazos, se genera esta figura perfecta básicamente. Y la pieza es muy interesante porque plantea cómo de algo catastrófico o desordenado se genera un orden, en este caso el círculo, que es la figura perfecta. Y quizás también juguetonamente, para volver a los artistas mexicanos y en este caso jóvenes, una pieza de Fritzia Irizar, un artista de Sinaloa, que en este caso este fragmento de concreto que vemos un poco deforme, era la base donde se sostenía y se exhibía un meteorito muy importante en Culiacán, que se llama el Bacubirito, y estaba en una plaza
sin ningún tipo de cuidado más que esta base, ¿no? Entonces, cuando se decide llevar esto al Museo de Ciencias y se retira, esta base no se retira de la plaza, queda ahí como un resto de que había estaba, pero más interesante que es que esta forma tan compleja y tan gratuita es en realidad el molde generado por el peso del meteorito. Entonces, como de alguna forma nos invita a imaginar cómo era esta piedra celestial finalmente, que es algo que es más viejo del mundo y cómo deja su huella en un objeto cotidiano. Vamos a pasar a la última parte de la exposición, que es la parte más íntima y también la más oscura en términos de que hay poca iluminación, porque requiere una cuestión de intimidad en el espacio. Se sugiere que los visitantes entren en grupos pequeños o solos para que puedan vivir la experiencia de estar aquí sentados, que esta es la única parte, digamos, de la exposición donde sí vamos a poder tocar, sentarnos en estos troncos petrificados que tienen miles de años, literal, y la idea es quedarse aquí a meditar un poco sobre todo lo que sucedió allá afuera, sobre lo que vimos. Y está este poema en la pared y tenemos la traducción en español allá afuera para que podamos meterlo a sala, que es un poema que finalmente habla del paso del tiempo en una comunidad. Entonces la idea es estar aquí sentados, poder tener esta experiencia en este espacio como de prácticamente de recogimiento, y que creo que es un buen momento de pensar en todas estas cosas que estamos viendo, en pensar en nuestra historia, en lo que vivimos cotidianamente y cómo vamos generando continuamente rastros y vestigios. Muchísimas gracias, Magnolia. Muchísimas gracias a ti y por dedicarnos este tiempo. El antiguo Colegio de San Ildefonso es un hermoso espacio histórico que renueva constantemente sus exposiciones y nos permite disfrutar de diferentes conceptos artísticos, así que no se pierdan la oportunidad de darse una vuelta por aquí. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto, ya lo saben, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, regálenos un like, y si quieren repetir este capítulo, nada más tienen que visitar nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí, en De Todo.